Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Y por comenzar, contestando a la portavoz del Partido Popular, mire, la credibilidad del Partido Socialista la deciden los ciudadanos en las urnas. Y como usted bien dijo, durante los últimos 30 años parece ser que los ciudadanos asturianos creen que es bastante más creíble el Partido Socialista que el Partido Popular. Pero contestando a la moción que hoy nos presenta Ciudadanos, ya decía el portavoz de Ciudadanos en su interpelación del día 14 de este mismo mes, es decir, la semana pasada, al consejero, y recordaba en esta interpelación los datos de las carreteras, que teníamos un total de 470 carreteras de competencia autonómica en Asturias, que tenemos más de 4.208 kilómetros, con un valor patrimonial aproximado de 6.000 millones de euros y que los analistas independientes consideran que la dotación adecuada, ni tan siquiera la máxima, para asegurar un correcto mantenimiento de la misma requiere al menos el 2% del valor patrimonial de estas carreteras. En Asturias serían un mínimo, como ya dijeron aquí otros portavoces, de 120 millones de euros anuales, emergencias aparte. El presupuesto con el que cuenta el Gobierno del Principado en estos momentos es de 40 millones de euros para la conservación, y el consejero en su intervención de la semana pasada en esta misma tribuna pedía que el portavoz sacara las propias conclusiones. Por cierto, 40 millones de euros en el presupuesto, y yo, oyendo hablar al portavoz de Podemos, me sorprendo mucho, porque Podemos no pidió en su negociación del presupuesto aumentar esta partida presupuestaria. Tampoco es necesario recordar continua y sistemáticamente las peticiones, pero si tan necesario era y tan mal se estaba haciendo, ¿por qué no se pide en esa negociación que esta partida presupuestaria, en vez de ser de 40, sea de 100? Pero no se hizo. Por lo tanto, lo que no se puede decir es aquí una cosa y después hacer otra, señor portavoz. El problema de este tipo de orientaciones al Gobierno, y me dirijo al portavoz de Ciudadanos, es que ustedes, cuando las hacen, lo analizan todo en función de las necesidades de gasto. Y lo digo al portavoz de Ciudadanos y lo digo al resto de portavoces, además de forma consciente y a propósito. Y lo que no recuerdan nunca a la gente es que los gastos están íntimamente ligados a los ingresos. Y cuando los ingresos se resienten, la disminución de la capacidad de gasto se resiente y se resiente mucho. Y son ustedes los que ignoran premeditadamente que estamos pasando o pasamos una profunda crisis, y además son ustedes que además en esta Cámara día sí y día no demandan junto con la derecha la bajada de impuestos. Por lo tanto, algo que no nos cuadra con el aumento de los presupuestos que piden insistentemente, de las partidas presupuestarias que piden insistentemente en esta Cámara todos los días a través de su orientación. Más inversión en todas las partidas presupuestarias, pero disminuir los impuestos. No nos cuadra. Y decían ustedes, y sigue manteniendo, que para las socialistas, y lo quiero recordar aquí porque usted lo dice muchas veces desde esta tribuna, todo lo que suena a inversión directa o a mantenimiento no es prioritario, que tenemos otras prioridades. Usted no dice nunca cuáles son, simplemente lo deja caer como si fueran unas prioridades ocultas o sucias. Y sí, señoría, los socialistas tenemos unas prioridades muy claras, unas prioridades que nos enorgullecen y que no ocultamos, y que las reflejáramos claramente cuando hacemos nuestros presupuestos, que es la sanidad, la educación y los servicios sociales, áreas que se llevan la mayor parte del presupuesto regional. Bien nos gustaría saber cuáles son las suyas, cuáles son sus prioridades, porque sinceramente no terminan de estar claras. Los lunes nos dicen unas, los martes nos dicen otras, y deberíamos saber cuáles son, en definitiva, las prioridades de Ciudadanos. Pero miren, los socialistas, cuando tenemos suficientes recursos, sabemos repartirlos, porque cuando ustedes en esta misma interpelación comparaban los presupuestos anuales de este año con los del año 2010, es decir, aquellos años en los que el portavoz de Podemos hablaba de la megalomanía de las obras, en aquellos momentos había 150 millones, y usted lo dijo aquí, es cierto, 150 millones para conservación de carreteras. ¿Y quién cree usted que gobernaba en aquel momento? Gobernaba aquí, en Asturias, cuando había esos 150 millones, el Partido Socialista. Pero, señorías, sabemos y le damos la razón en que la red de carreteras necesita actuaciones constantes, permanentes, continuas y programadas. Y, por cierto, no quiero terminar o pasar por alto la inocencia con la que bajaba la portavoz de Foro, pensando que todo lo que se pide va a aparecer en los presupuestos. Señoría, no es así.
no todo lo que se pide, por desgracia, puede aparecer en un presupuesto. Pero, como digo, esta programación que digo que se necesita la conservación de carreteras se hace después de un análisis exhaustivo del estado de la red en función de las necesidades que determinan los técnicos expertos en la materia, señor portavoz. Y, por lo tanto, lejos de las decisiones o de los criterios estrictamente políticos, como usted dice también reiteradamente, que dijo en esta tribuna todavía hoy, ¿cree usted o conoce usted algún alcalde que hubiera venido a demandar al Gobierno la reparación de alguna carretera que no lo hubiera necesitado, que la carretera no lo hubiera necesitado? ¿O que se hubiera hecho un arreglo de una carretera por capricho del Gobierno regional? Bueno, si es así, debiera de decirlo aquí, nombres y apellidos, y no hacer insinuaciones que desde nuestro punto de vista son falsas. Y, por cierto, hay un programa de actuación territorial de carreteras 2010-2020, no 2018, 2010-2020, por lo tanto termina en el 2020, dentro del PIMAC, del Plan Director, del que usted también habló, de Infraestructuras y Movilidad para Asturias. Por lo tanto, es necesario, le doy la razón, en comenzar los estudios diagnósticos, que es el punto 1 de su moción, para hacer una nueva programación de carreteras, ya que terminaría el año que viene, que terminará y este diagnóstico y abocará, por supuesto, entendemos así, en la elaboración del siguiente plan de carreteras, que será 2019 o 2020 a 2024 o a lo que decidan los técnicos en la materia, que sería su punto número 2. Respecto al tercer punto, hacer un informe, dice, de los medios propios humanos y materiales. El consejero ya le explicó en esta misma tribuna la pasada semana que ya existe un plan de parque de maquinaria para la renovación del mismo que se presentó a finales de 2017, que está en el boletín, por cierto, si lo quieren ver, que se ha visto que la obsolescencia por parte del mismo era evidente y que se puso en marcha este plan del 18 a 2022, que contempla en estos años una inversión de 6 millones de euros para renovar una parte importante de los vehículos que se considera que hay que modernizar y actualizar por razones de operatividad y por razones de seguridad laboral. Y el último punto, que se remita a esta Cámara la documentación, pues la remitirá quien corresponda. Por lo tanto, señorías, no vamos a ser nosotros quien vamos a votar en contra de esta iniciativa, como no puede ser de otra manera, porque todo lo que se pide o lo que se está haciendo, o entendemos todo lo que se pide que se está haciendo o que se debe hacer. Pero, en todo caso, lo que no entendemos, y lo explico a la señora portavoz del Partido Popular, es que a estas alturas de la legislatura, donde se debiera estar haciendo, como dijo el consejero, balance de gestión o, en todo caso, resaltar las deficiencias o insuficiencias de la gestión, que siempre van a ser todas para la oposición y una buena gestión para el Gobierno, o para el grupo que lo sustentamos, se está haciendo este tipo de orientaciones al Gobierno, que son más propuestas de futuro y que son más para hacer un programa electoral que para orientar al Gobierno en estos momentos a traer nada ya a 2 meses de las elecciones a este Parlamento. Muchísimas gracias.